Hay días en que la tragedia no llega con trueno. Llega calladita, casi sin hacer ruido, como ese crujido en la escalera que uno ignora hasta que la madera cede de una vez. Fue así en aquella comunidad. Primero, murió una gallina. Cosa simple, cosa que pasa. Pero cuando la segunda y la tercera fueron encontradas sin vida, el aire ya había cambiado. Las personas dejaron de dormir tranquilas. Empezaron a mirarse con esa desconfianza silenciosa que nadie admite en voz alta, pero que todos sienten. Y entonces vinieron las vacas. 2 de ellas se enfermaron en cuestión de días. La cosecha de un vecino fracasó poco después. Todo eso, por separado, sería solo mala suerte. Pero junto, en secuencia, dio la impresión de que algo estaba mal con el lugar. El miedo es así. No necesita lógica para crecer, solo necesita secuencia. El problema es que el miedo, cuando no encuentra explicación, no se queda quieto. Se mueve. Busca un rostro, un nombre, un lugar donde pueda posarse y finalmente tener sentido. Y esa es una de las cosas más antiguas y más peligrosas de la naturaleza humana, la necesidad de transformar el caos en culpa. Cuando el dolor no tiene dirección, la mente humana sale a buscar una. No porque sea cruel por naturaleza, sino porque la incertidumbre incomoda demasiado. Un niño que cae y se lastima la rodilla muchas veces golpea el suelo como si el suelo tuviera la culpa. Es el mismo mecanismo, solo que con consecuencias mucho mayores cuando los adultos hacen eso con personas. El cerebro quiere orden. Y si el orden no existe, lo inventa. Y fue ahí cuando la historia de aquella mujer empezó a cambiar de dirección. No porque ella hiciera algo malo. No porque hubiera prueba de nada. Sino porque estaba allí. Presente. Disponible para ser la dirección del miedo. Existe una palabra para eso en psicología, chivo expiatorio. Es cuando una comunidad, un grupo, una familia transfiere a alguien la responsabilidad por el sufrimiento colectivo. Ese alguien suele ser quien ya está al margen, quien ya es diferente de alguna manera, quien ya no tiene tantos aliados para defenderse. No es una elección consciente la mayoría de las veces. Es impulso. Es instinto de grupo funcionando en su modo más primitivo posible. Aquella secuencia de eventos negativos, por sí sola, no habría derribado a nadie. Pero cuando alguien conectó los puntos de una manera conveniente, todo cambió. Eso es lo que los estudiosos del comportamiento llaman sesgo de confirmación en acción colectiva. Las personas empiezan a filtrar la realidad por lo que ya creen. Si creen que ella es el problema, cualquier cosa mala que ocurra parecerá prueba de ello. El gato que muere, la lluvia que se retrasa, la fiebre del niño, todo se convierte en evidencia de una teoría que nunca fue probada. Y lo más aterrador es que, cuanto más gente comparte esa teoría, más verdadera parece. La verdad por repetición no es verdad. Pero lo parece. En aquel pueblo, nadie se detuvo a preguntar, ¿y antes de que ella llegara, nunca murió una gallina aquí? ¿Nunca enfermó una vaca? ¿Nunca fracasó una cosecha? Claro que sí. Esas cosas siempre pasaron. Pero cuando la narrativa ya fue construida, los hechos anteriores desaparecen. La memoria colectiva es selectiva, y selecciona lo que sirve a la historia que el grupo quiere contar. Eso no es exclusividad de un pueblo antiguo. Ocurre en empresas, en familias, en grupos de WhatsApp, en condominios. Cuando la culpa ya fue decidida, las pruebas solo necesitan confirmar, nunca cuestionar. Hay algo perturbador en darse cuenta de que todo comienza con eventos completamente naturales. La gallina que murió probablemente murió de una enfermedad común. Las vacas se enfermaron tal vez por un problema de pastura o agua contaminada. La cosecha fracasó por razones que tenían todo que ver con técnica y nada que ver con maldición. Pero nadie investigó eso. Investigar daría trabajo. Daría incomodidad.
Daría la posibilidad de descubrir que el error estaba más cerca de lo que les gustaría. Y entonces, sin querer admitir eso, el grupo encontró un atajo emocional. Un atajo que parecía resolverlo todo sin que nadie tuviera que mirarse en el propio espejo. El primer susurro siempre es el más peligroso. No el grito, no la acusación pública. El susurro. Ese comentario de pasillo, esa frase dicha con aire de duda que, en el fondo, ya es una sentencia. ¿No te parece extraño que desde que ella llegó? Listo. La semilla fue plantada. Y la semilla del miedo crece en cualquier terreno, especialmente en aquel que ya está fértil de inseguridad. Nadie necesitó probar nada. Solo necesitó insinuar. Y la insinuación, repetida entre vecinos, entre compadres, entre personas que confían unas en otras, fue creciendo hasta convertirse en certeza. Una certeza fabricada, pero que se sentía como real. Y la historia apenas estaba comenzando. Porque lo que vino después no fue solo sobre ella. Fue sobre lo que aquella comunidad estaba dispuesta a hacer para no admitir que estaba equivocada. Y ese es el momento en que la cosa se vuelve realmente interesante, porque lo que las personas hacen cuando el miedo ya se convirtió en decisión revela mucho más sobre quiénes son que cualquier cosa que digan sobre sí mismas. Ella era viuda. Vivía sola. No aparecía en las fiestas de la comunidad, no participaba en las rondas de conversación en la plaza, no seguía los rituales sociales que todos allí consideraban obligatorios. Para quien vive en una comunidad cerrada, eso ya sería suficiente para generar desconfianza. Pero había algo más. Ella sabía leer. Y no solo leer, hacía anotaciones. Cuadernos llenos de observaciones sobre el clima, sobre el suelo, sobre patrones que identificaba a lo largo del tiempo. En muchos lugares del mundo, y no solo en épocas antiguas, ese tipo de comportamiento en una mujer no es visto como inteligencia. Es visto como amenaza. Como arrogancia. Como algo que se sale del lugar que le fue asignado ocupar. Existe un fenómeno silencioso que opera en los grupos humanos desde hace siglos y que sigue vivo hoy en formas más disfrazadas. Cuando alguien dentro de un grupo demuestra una capacidad que los demás no tienen, especialmente cuando ese alguien no debería tenerla según las reglas no escritas de ese grupo, el ambiente cambia. No de manera declarada. Pero cambia. Las personas empiezan a sentirse incómodas sin saber exactamente por qué. Y esa incomodidad necesita un nombre. Entonces se convierte en juicio. En chisme. En sospecha. El talento que debería ser admirado empieza a ser tratado como defecto de carácter. Ella no estaba haciendo nada malo. Estaba observando. Estaba registrando. Estaba intentando entender el entorno con la seriedad de quien sabe que el mundo no funciona por casualidad. Pero en un lugar donde el conocimiento era privilegio de pocos, y donde una mujer que piensa demasiado solía ser vista con malos ojos, aquellos cuadernos se convirtieron en símbolo de algo perturbador. No porque fueran peligrosos, sino porque revelaban una capacidad que ponía en cuestión el orden establecido. Y al orden establecido no le gusta que lo cuestionen. Nunca le gustó. Eso no es exclusivo del pasado. Incluso hoy, en entornos corporativos, en grupos familiares, en comunidades en línea, quien piensa diferente siente ese peso. La persona que plantea una pregunta que nadie quiere responder. El empleado que detecta una falla que el jefe preferiría ignorar. La mujer que en una reunión dice lo que los hombres pensaron pero no tuvieron el valor de decir, y recibe como respuesta un silencio incómodo seguido de alguien que repite la misma idea con otras palabras y es aplaudido. El conocimiento incomoda cuando está en el lugar equivocado, según quien define cuál es el lugar correcto. Su aislamiento era, en realidad, una respuesta inteligente a ese entorno. Quien aprende desde temprano que lo que sabe será usado en su contra, también aprende a guardarlo.
Ella no participaba en las fiestas no porque despreciara a las personas, sino probablemente porque ya sabía el precio de ser diferente en un espacio donde la diferencia no era bienvenida. Existe una frase que resume bien esto, y que aparece de diversas formas en la obra de pensadores como Maya Angelou: cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. Ella ya había visto quién era aquella comunidad. Y se protegió de la única manera que sabía. Pero la protección tiene un costo. El aislamiento que la protegía también la hacía más vulnerable al juicio externo. Porque cuando no estás presente, las personas llenan el espacio vacío con lo que imaginan. Y la imaginación alimentada por el miedo no suele ser generosa. Cada vez que ella no aparecía en una fiesta, alguien lo interpretaba como frialdad, como arrogancia, como señal de que se creía mejor que los demás. Cada vez que se quedaba en casa haciendo anotaciones mientras los otros socializaban, la distancia entre ella y el grupo crecía un poco más. No porque ella lo quisiera así, sino porque a veces simplemente existir de manera diferente ya es suficiente para ser malinterpretada. Y hay algo profundamente injusto en todo eso. Porque ella no eligió ser viuda. No eligió tener una mente curiosa que la llevaba a observar y registrar el mundo. No eligió vivir en una época y en un lugar donde esas características eran vistas con desconfianza. Simplemente era quien era. Y quien ella era no encajaba en el molde que aquel lugar había reservado para ella. Eso le ocurre a más personas de lo que se imagina. Al joven que en una familia tradicional decide estudiar arte. Al hijo que no quiere heredar el negocio del padre. A quien simplemente no encaja en el guión que el grupo escribió sin preguntarle si estaba de acuerdo. La diferencia que incomoda rara vez tiene que ver con lo que la persona hace mal. Casi siempre tiene que ver con lo que hace distinto. Y lo distinto, en entornos donde la conformidad es la moneda social más valiosa, puede costar caro. Pero lo que aquella comunidad aún no sabía, y pronto iba a descubrir de la manera más difícil, es que la diferencia que tanto les incomodaba era exactamente lo que podía salvarlos a todos. Hay una frase que parece inofensiva, pero carga una de las fuerzas más destructivas que existen en la dinámica humana. 3 palabras simples, usadas en lo cotidiano sin que nadie perciba el daño que causan. Desde que ella, listo. Con esa construcción, alguien trazó una línea imaginaria entre un antes y un después. Y puso a una persona en el centro de esa línea como si fuera la causa de todo lo que vino después. No hay prueba. No hay investigación. Solo hay una frase dicha con el tono correcto, en el momento adecuado, para las personas indicadas. Y eso, aterradoramente, es suficiente para cambiar el destino de alguien. Los lingüistas llaman a eso correlación falsa. La lógica popular lo traduce como después de esto, por causa de esto. Solo porque 2 eventos ocurrieron en secuencia, la mente humana tiende a conectarlos como causa y consecuencia. Salió el sol y cantó el gallo. Luego, el gallo hace salir el sol. Parece absurdo cuando se plantea así. Pero cuando el contexto está cargado de miedo, de pérdida, de incertidumbre, ese razonamiento deja de parecer absurdo y empieza a parecer obvio. Y lo más perturbador es que cuanto más emocionalmente afectadas están las personas, más este tipo de lógica parece verdadera. En aquel pueblo, la frase fue dicha por primera vez probablemente en voz baja, casi como un pensamiento en voz alta. Alguien que perdió una cosecha, frustrado, cansado, sin entender que había salido mal, miró a su alrededor y encontró a aquella mujer diferente, aislada, extraña a los ojos de todos. Y el cerebro hizo lo que los cerebros hacen cuando están sobrecargados de dolor, buscó el camino más corto hacia una explicación. Y aquella mujer estaba en el camino. No por mérito. Por proximidad. Por ser lo bastante diferente como para parecer sospechosa y lo bastante aislada como para no tener a nadie que la defendiera en el momento adecuado. La etiqueta no nace de una decisión consciente y maliciosa la mayoría de las veces.
Nace de un comentario, que se convierte en conversación, que se convierte en rumor, que se convierte en creencia compartida. Y cada vez que la creencia se repite, gana una capa más de credibilidad. Funciona como ese juego del teléfono descompuesto que hacen los niños. El mensaje original ya era impreciso. Pero después de pasar por 10 bocas, se convirtió en algo completamente distinto. Y nadie logra rastrear dónde empezó el error porque todos ya creen en la versión final como si fuera un hecho establecido. Existe un estudio famoso realizado por el psicólogo Solomon Asch en los años 50 que mostró algo que aún hoy impresiona. Colocó a personas en un grupo donde actores contratados daban respuestas obviamente incorrectas a preguntas simples. Y descubrió que una parte significativa de los participantes reales concordaba con la respuesta equivocada solo para no ir en contra del grupo. No porque creyeran en ella, sino porque la presión social de discrepar era demasiado grande. Ahora imagina ese mecanismo no en un laboratorio, sino en una comunidad entera, donde la supervivencia social depende de estar del lado correcto. La etiqueta se consolida porque discrepar tiene un costo que la mayoría no está dispuesta a pagar. Y cuando la etiqueta se consolida, empieza a funcionar como un filtro. Todo lo que esa persona hace pasa a interpretarse a la luz de la etiqueta. Si sonríe, es falsedad. Si ayuda a alguien, es interés. Si se queda callada, es culpa. Si habla, es manipulación. La etiqueta transforma cualquier comportamiento en evidencia de la narrativa que ya fue decidida. No hay nada que la persona etiquetada pueda hacer que sea leído de forma neutral. Porque el juicio ya vino antes de la observación. Y eso es exactamente lo contrario de cómo debería funcionar cualquier forma de pensamiento honesto. Ella probablemente sabía lo que estaba ocurriendo. Las personas inteligentes y observadoras suelen percibir cuando el ambiente cambia de temperatura. Vio las miradas que se desviaban cuando pasaba. Escuchó las conversaciones que se detenían de repente. Sintió el peso de esa exclusión silenciosa que antecede a la acusación declarada. Y aún así, no había mucho que pudiera hacer. Porque frente a una etiqueta que ya fue aceptada por el grupo, los argumentos racionales tienen poco poder. La lógica no suele vencer al miedo cuando el miedo ya se convirtió en identidad colectiva. Lo que pocos perciben es que la etiqueta dice mucho más sobre quien la crea que sobre quien la recibe. Cuando un grupo necesita llamar maldita a alguien para sentirse seguro, lo que se revela es la fragilidad de ese grupo, no el peligro de esa persona. Y allí, en aquel pueblo, había algo mucho más concreto y mucho más peligroso que cualquier maldición. Algo que estaba escondido a plena vista de todos, pero que nadie quería ver porque verlo exigiría valentía. Y la valentía, como pronto quedaría claro, era el bien más escaso de aquel lugar. Existe una verdad incómoda sobre la naturaleza humana que la mayoría de las personas prefieren no enfrentar. Cuando algo sale mal, especialmente cuando involucra trabajo, dinero y supervivencia, la primera reacción rara vez es mirarse al espejo. La primera reacción es mirar alrededor. Buscar quién se equivocó. Buscar quién causó. Buscar quién merece cargar con el peso de aquello que duele. Y eso no es una debilidad de carácter exclusiva de personas malas. Es un mecanismo de defensa profundamente humano que opera en todos los niveles, desde las familias hasta las corporaciones, desde los pueblos hasta los gobiernos. La cuestión no es si ese impulso existe. La cuestión es qué se hace con él. En aquella comunidad, la tierra no estaba produciendo como debía. Y eso no era poca cosa. Para quien depende de la cosecha para comer, para vender, para sobrevivir, una mala temporada es una amenaza real y concreta. El estómago vacío no tiene paciencia para análisis técnicos. Quiere una respuesta ahora. Y cuando la respuesta honesta exigiría admitir que el suelo estaba siendo mal manejado, que las semillas utilizadas eran de calidad dudosa, que las técnicas de riego estaban desactualizadas.
Esa respuesta venía acompañada de algo que duele mucho más que el hambre. Venía acompañada de vergüenza, de responsabilidad, de admisión de error. Y admitir un error es una de las cosas más difíciles que existen para el ser humano. No porque las personas sean esencialmente deshonestas, sino porque el error trae consigo una sensación de incompetencia que amenaza la identidad. Cuando un agricultor que pasó toda la vida trabajando la tierra necesita admitir que se equivocó en el manejo, no está admitiendo solo un error técnico. Está poniendo en cuestión décadas de trabajo, de orgullo, de identidad construida en torno a saber lo que hace. Eso es demasiado grande para que la mayoría lo soporte sola. Entonces el peso necesita ir a otro lugar. Y aquella mujer estaba disponible para recibir ese peso. Culpar a alguien cumple una función psicológica muy específica, alivia. No resuelve el problema, pero alivia la presión interna de cargar con la responsabilidad. Es como soltar un globo. Por un momento, parece que el peso se fue. La cosecha fracasó porque ella está aquí, no porque yo me equivoqué. Las vacas se enfermaron porque ella pasó cerca, no porque el pasto estuviera contaminado. Esa lógica no tiene ningún sentido cuando se examina fríamente. Pero no necesita tener sentido. Necesita hacer sentir bien. Y lo hace. Temporalmente. El problema es que culpar resuelve el síntoma emocional pero deja la causa real intacta. Y la causa real sigue ahí, silenciosa, causando estragos mientras todos miran hacia el lado equivocado. Es como tener una filtración en el techo, colocar un balde debajo del goteo y declarar el problema resuelto. El balde alivia por un tiempo. Pero el techo sigue cediendo. Y cuando ceda por completo, será mucho peor de lo que habría sido si el problema se hubiera enfrentado desde el inicio. En aquel pueblo, mientras señalaban con el dedo hacia ella, el verdadero problema seguía operando libremente. Y pronto quedaría claro el tamaño del daño que eso causó. Hay algo colectivo en ese mecanismo que lo hace aún más poderoso y aún más peligroso. Cuando una persona culpa a otra por sí sola, todavía puede ser cuestionada. Pero cuando un grupo entero señala al mismo culpable, la culpa se convierte en consenso. Y el consenso, aunque sea erróneo, tiene peso de verdad. Nadie quiere ser el único que discrepa. Nadie quiere pagar el precio social de defender a quien el grupo decidió condenar. Entonces el silencio de quienes dudan es interpretado como acuerdo. Y la condena crece sin resistencia, alimentada no solo por quienes creen, sino también por quienes no creen pero no tienen el valor de decirlo. Existe un nombre para ese fenómeno en los estudios de psicología social, pensamiento de grupo. Es cuando la cohesión del grupo se vuelve más importante que la precisión del juicio. Las personas dejan de pensar individualmente y comienzan a pensar como bloque. Y el bloque, una vez formado, tiene inercia. Es difícil de detener, difícil de redirigir, difícil de cuestionar sin parecer traidor. En aquel pueblo, el pensamiento de grupo ya estaba en pleno funcionamiento. Y haría falta alguien con suficiente valentía para nadar contra esa corriente antes de que la situación se volviera irreversible. Pero lo que pocos percibían era que, debajo de toda aquella búsqueda de un culpable, estaba ocurriendo algo aún más calculado. Porque no todos los que señalaban con el dedo estaban actuando por miedo o por ingenuidad. Había al menos una persona en aquel grupo que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y esa persona tenía mucho que ganar mientras todas las miradas permanecieran dirigidas hacia el lugar equivocado. Hay un momento específico en que el miedo deja de ser sentimiento y se convierte en acción. Y ese momento es más silencioso de lo que parece. No hay fanfarria, no hay discurso grandilocuente, no hay un villano con capa negra anunciando sus intenciones. Hay una reunión. Hombres sentados en círculo, voces serias, rostros cerrados, y una agenda que ya fue decidida antes incluso de empezar.
En aquel pueblo, los hombres más influyentes se reunieron para deliberar sobre el destino de una mujer. Y lo que debería haber sido un proceso de investigación se convirtió, desde el primer minuto, en un proceso de confirmación. No estaban allí para descubrir la verdad. Estaban allí para oficializar lo que el miedo ya había decidido. No había pruebas. Ese detalle necesita repetirse porque es el corazón de todo. No había una sola prueba concreta de que aquella mujer hubiera hecho algo malo. Lo que había eran relatos. Historias contadas con emoción, con convicción, con ese tono de quien vivió algo y por eso sabe que es verdad. Y la emoción, cuando está en el centro de una decisión colectiva, tiene un poder con el que la lógica rara vez puede competir. Porque la emoción es inmediata, visceral, humana. Y la lógica exige esfuerzo, distancia, disposición para cuestionar lo que se siente. Pocos estaban dispuestos a hacer ese esfuerzo en aquel momento. Existe un concepto estudiado por Daniel Kahneman, psicólogo ganador del Nobel, que él llama pensamiento rápido y pensamiento lento. El pensamiento rápido es automático, intuitivo, movido por la emoción. El pensamiento lento es deliberado, analítico, exige concentración. En situaciones de miedo y presión social, el pensamiento rápido domina. Las personas reaccionan antes de analizar. Juzgan antes de investigar. Deciden antes de entender. Y en aquella reunión, el pensamiento rápido estaba al mando de todos los presentes. Nadie se detuvo a respirar hondo y preguntar, ¿pero dónde están las evidencias? El relato emocional tiene una característica particular que lo vuelve especialmente peligroso en contextos colectivos, es contagioso. Cuando alguien cuenta una historia con lágrimas en los ojos, con voz temblorosa, con el peso de quien ha sufrido, el oyente no procesa eso como un dato a verificar. Lo procesa como una experiencia a compartir. El sufrimiento de uno activa la empatía del otro. Y la empatía, que normalmente es una virtud, en ese contexto se convierte en combustible para la injusticia. Porque las personas empiezan a sentir el dolor ajeno como si fuera prueba de la culpa de alguien. Y entonces la emoción repetida comienza, de hecho, a parecer verdad. En aquella sala, cada relato reforzaba el anterior. Cada historia nueva añadía una capa más de certeza colectiva. Y quien por acaso tuviera alguna duda se encontraba ante una elección difícil, hablar y ser visto como ingenuo, como defensor de una maldición, como alguien que no se preocupa por el sufrimiento de la comunidad. O quedarse callado y dejar que la decisión siguiera su curso. La mayoría eligió el silencio. No por maldad, sino por el altísimo costo de ser la voz disonante en un coro afinado. Y el silencio de quien duda, en una reunión así, vale tanto como un voto a favor. Lo que sucede después en estos casos sigue un patrón casi matemático. La decisión se toma. Y una vez tomada, crea su propia realidad. Las personas dejan de cuestionar y comienzan a ejecutar. El foco pasa del por qué al cómo. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cuándo? ¿Quién irá? La decisión tomada adquiere el peso de una verdad establecida, y cuestionarla después de haberla tomado parece más difícil de lo que habría sido antes. Es lo que los psicólogos llaman escalada del compromiso. Cuanto más avanza el grupo en la dirección de una decisión, más costoso parece retroceder. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La reunión terminó con una resolución. Ella tenía que irse. No había un plazo largo, no había proceso formal, no había derecho a defensa. Había una fecha. Y había la presión de un grupo que había transformado el miedo en mandato. Lo interesante, y perturbador, es que muchos de aquellos hombres probablemente no dormían bien por las noches. Porque en el silencio del dormitorio, lejos de las miradas del grupo, la duda suele aparecer. Pero la duda privada rara vez vence a una decisión colectiva ya tomada. Se queda allí, calladita, esperando el momento en que la verdad hará imposible seguir fingiendo.
Y ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Porque mientras se confirmaban entre sí la decisión que el miedo había escrito, había un hombre que no estaba completamente convencido. Un hombre que, a diferencia de los otros, aún tenía una pregunta abierta dentro de sí. Y las preguntas abiertas, cuando pertenecen a personas valientes, suelen cambiar el rumbo de las historias en el momento en que menos se espera. El coraje rara vez aparece vestido de héroe. Aparece vestido de duda. De incomodidad. De esa sensación persistente de que algo no está bien, incluso cuando todos a tu alrededor parecen absolutamente seguros. En aquel pueblo, había un agricultor respetado que llevaba esa duda como un peso en el pecho. Había participado en las reuniones. Había escuchado los relatos. Había visto al grupo consolidarse en torno a una decisión. Pero había algo que no encajaba. Una pregunta que regresaba una y otra vez, por más que intentara ignorarla. Y en lugar de silenciar esa pregunta como habían hecho los demás, decidió ir a la fuente. Decidió visitar a la mujer antes de votar definitivamente por su expulsión. Esa decisión, aparentemente simple, era en la práctica un acto de enorme valentía social. Porque visitarla significaba ser visto visitándola. Significaba que los vecinos comentarían. Que algunos cuestionarían de qué lado estaba. Que su reputación, construida a lo largo de años, podría quedar asociada a la de ella en un entorno donde esa asociación tenía un costo alto. Y aún así fue. No porque fuera un idealista ingenuo que no entendiera los riesgos, sino porque había algo dentro de él que no podía firmar una sentencia sin al menos intentar entender qué estaba sentenciando. Ese tipo de persona es raro. Y cuando aparece, cambia historias. Fue a su casa con una expectativa ya formada. Es importante ser honesto sobre eso. No fue completamente neutral, con la mente abierta de quien no sabe qué va a encontrar. Fue con la imagen que el grupo había construido operando en segundo plano. Esperaba hallar algo que confirmara la sospecha colectiva. Tal vez símbolos extraños. Tal vez hierbas colgadas de una manera que pareciera ritual. Tal vez el ambiente de alguien que vive al margen por elección y no por circunstancia. Estaba preparado para encontrar a la maldita que el grupo había descrito. Pero lo que encontró fue algo completamente distinto. Encontró cuadernos. Pilas de ellos, organizados, llenos con una caligrafía cuidadosa que revelaba a alguien que tomaba en serio lo que registraba. No eran diarios de resentimientos ni anotaciones sin sentido. Eran registros sistemáticos. Observaciones sobre el comportamiento del viento en diferentes épocas del año. Notas sobre el suelo en distintas partes de la región. Identificación de plagas recurrentes y los periodos en que aparecían. Era el trabajo de alguien que había dedicado años a entender el entorno con una profundidad que ninguno de aquel grupo había alcanzado. Y allí estaba, guardado en cuadernos que nadie nunca había pedido ver. El agricultor se quedó de pie frente a aquellos cuadernos durante un tiempo que probablemente no podría medir. Porque lo que estaba viendo no solo contradecía la narrativa del grupo. Lo colocaba todo en una perspectiva completamente diferente. Aquella mujer no era ignorante. Era la persona más informada sobre esa tierra en toda la comunidad. No estaba maldiciendo nada. Estaba intentando entenderlo todo. Y había sido silenciada, aislada y etiquetada como maldita precisamente por eso. La incomodidad que sintió en ese momento no fue pequeña. Era el tipo de incomodidad que precede a un cambio de visión del mundo. Existe un momento en la vida de cualquiera que piensa de verdad en el que la evidencia confronta la creencia. Y ese momento es una prueba de carácter. Porque es mucho más fácil ignorar la evidencia que revisar la creencia. Revisar la creencia exige admitir que uno estaba equivocado. Exige separar la identidad de la opinión. Exige una humildad que no es debilidad, aunque para muchos lo parezca.
El agricultor estaba en ese momento. Y lo que hiciera a continuación definiría no solo el destino de aquella mujer, sino también el suyo. Comenzó a hojear los cuadernos con más atención. Y cuanto más leía, más las piezas encajaban de una manera que no resultaba cómoda. Porque sus anotaciones no describían maldiciones. Describían problemas reales, técnicos, identificables, que tenían solución. La tierra que no producía tenía razones concretas documentadas allí. Las plagas que afectaban a los animales tenían patrones registrados con fechas y ubicaciones. Incluso había indicaciones de posibles causas para las fallas en las cosechas que nada tenían que ver con lo sobrenatural. Era un mapa. Un mapa que toda la comunidad necesitaba y que había estado allí, disponible, desde el principio. Y entonces él hizo la pregunta. La pregunta que abriría una ventana hacia algo que no estaba completamente preparado para oír, pero que necesitaba ser dicho. Preguntó por qué vivía tan aislada, por qué no había compartido ese conocimiento con la comunidad. Y su respuesta fue tan precisa, tan honesta, tan cargada de una sabiduría que solo viene de quien ya ha pagado el precio de ser diferente, que él permaneció en silencio durante un largo tiempo después de escucharla. Hay una enorme diferencia entre mirar y ver. La mayoría de las personas mira todo el tiempo. Ve muy poco. Mirar es pasivo, es automático, es lo que hacen los ojos cuando están abiertos. Ver es activo, es intencional, es lo que ocurre cuando la mente decide prestar verdadera atención a lo que tiene delante. Aquella mujer pasaba años viendo. Viendo cómo el viento cambiaba de dirección antes de que llegara la lluvia. Viendo cómo el suelo perdía color en determinadas épocas. Viendo cómo las plagas aparecían siempre en los mismos meses, siempre en las mismas áreas, siguiendo patrones que se repetían con una regularidad que solo alguien que registraba podía percibir. Y todo eso estaba allí, en aquellos cuadernos, esperando a alguien que supiera el valor de lo que tenía entre las manos. El agricultor empezó a leer con la atención de quien se da cuenta de que está ante algo importante. Y lo que los registros revelaban era perturbador en su precisión. Ella había documentado cambios en el comportamiento del viento local a lo largo de distintas estaciones, y cómo esos cambios afectaban la humedad del suelo en partes específicas de la región. Había anotaciones detalladas sobre qué áreas drenaban mal el agua de lluvia y cómo eso creaba condiciones favorables para ciertas enfermedades en los cultivos. Había identificación de plagas con descripciones tan precisas que un agrónomo moderno las reconocería como trabajo de campo serio. Aquello no eran suposiciones. Era ciencia hecha con los recursos que tenía disponibles. Y entonces llegó a una sección que lo hizo detenerse por completo. Ella había registrado, con fechas, los periodos en que las cosechas de la región comenzaron a empeorar. Y junto a esas fechas, había una observación que se repetía en diferentes anotaciones: las semillas utilizadas por los agricultores locales presentaban tasas de germinación inconsistentes. Muy por debajo de lo esperado para ese tipo de cultivo en esas condiciones de suelo. Ella había probado algunas semillas que encontró desechadas. Los resultados estaban anotados. Y los números no mentían. Las semillas tenían problemas. Habían sido, en sus palabras, adulteradas o almacenadas de forma inadecuada antes de la venta. Eso lo cambiaba todo. Porque no era maldición. No era mala suerte. No era la presencia de una mujer extraña que había perturbado el equilibrio de la comunidad. Era una falla técnica documentable, rastreable, con un origen concreto. Y si tenía un origen concreto, también tenía una fuente concreta. Alguien había vendido esas semillas. Alguien había lucrado con esa venta. Y mientras toda la comunidad estaba ocupada señalándola con el dedo, esa persona seguía operando libremente, sin ser cuestionada, sin ser investigada. Sin siquiera ser mencionada en las reuniones donde se decidía el destino de ella.
El agricultor cerró el cuaderno por un momento y se quedó mirando al vacío. Porque lo que estaba procesando no era simple. No era solo la percepción de que la comunidad se había equivocado respecto a aquella mujer. Era la percepción de que el error había costado tiempo, había costado cosechas, había costado la posibilidad de resolver un problema real mucho antes. Si alguien se hubiera detenido a escucharla, a preguntarle qué sabía, a tratar aquellos cuadernos como lo que eran, gran parte del sufrimiento de esos años podría haberse evitado. Pero nadie preguntó. Porque nadie pensó que valiera la pena preguntarles a ella. Existe un costo invisible que las comunidades pagan cuando silencian las voces que no encajan en el patrón esperado. Ese costo rara vez aparece de forma inmediata y evidente. Se acumula. Cada vez que una perspectiva diferente es descartada sin ser escuchada, cada vez que un conocimiento es ignorado porque provino de alguien de quien no se esperaba que lo tuviera, la comunidad pierde una oportunidad de resolver algo que podría haberse resuelto. Y sigue cargando un problema que podría haberse reducido. En aquel pueblo, el costo acumulado de años de silencio estaba documentado en cuadernos que nadie había pedido ver. Lo que hacía todo esto aún más impactante era la calidad de lo que ella había producido prácticamente sin nada. Sin laboratorio, sin instrumentos sofisticados, sin acceso a literatura técnica, usando solo observación sistemática y disciplina en el registro, había llegado a conclusiones que señalaban con precisión el problema real. Eso dice algo sobre la capacidad humana de entender el mundo cuando se presta verdadera atención. Y dice algo sobre el desperdicio que supone ignorar esa capacidad por razones que no tienen nada que ver con competencia y todo que ver con prejuicio. El agricultor volvió a colocar el cuaderno en la pila con un cuidado que no tenía cuando entró. Algo había cambiado en él en esa habitación. Había ido buscando señales de maldición y encontró registros de inteligencia. Había ido preparado para confirmar lo que el grupo había decidido y salió cargando una responsabilidad que no estaba en sus planes. Porque ahora sabía. Y quien sabe y elige no actuar se convierte en parte del problema. Había llegado el momento de decidir qué hacer con todo aquello. Y esa decisión iba a costar algo. Pero el precio de no actuar, como aquellos cuadernos dejaban muy claro, era mucho más alto. Existen frases que no solo responden una pregunta. Reposicionan todo. Cambian el ángulo de visión de quien escucha con una precisión tal que es imposible volver a ver las cosas como antes. El agricultor había hecho una pregunta simple: ¿por qué vivía aislada? Porque no había compartido con la comunidad lo que sabía. Era una pregunta directa, casi ingenua en su formulación. Pero ella respondió con una frase que él probablemente llevó consigo el resto de su vida. Dijo que se había apartado porque cuando ves grietas, la gente cree que quieres derrumbar la casa. Silencio. Ese tipo de silencio que ocurre cuando una verdad demasiado grande ocupa todo el espacio disponible en el aire. Para entender el peso de esa frase, hay que comprender lo que estaba describiendo. No hablaba de timidez. No hablaba de introversión ni de preferencia por el aislamiento. Describía una elección estratégica nacida de experiencias repetidas. En algún momento de su vida, probablemente más de una vez, había intentado compartir lo que observaba. Había señalado problemas. Había dicho lo que veía. Y la respuesta que recibió no fue gratitud, ni curiosidad, ni el reconocimiento de alguien que trae información útil. Fue desconfianza. Fue resistencia. Fue la acusación velada de que quien señala las fallas es el causante de ellas. Eso ocurre con más frecuencia de lo que se imagina. El empleado que identifica un problema en el proceso y lo lleva al gerente, y sale de la reunión siendo tratado como el problema. El hijo que percibe una dinámica disfuncional en la familia y, cuando intenta nombrarla, es acusado de crear conflicto donde no lo había. El amigo que ve que una relación va mal y, al decirlo en voz alta, es llamado negativo, envidioso, alguien que no quiere el bien del otro.
Señalar grietas en una estructura en la que las personas necesitan creer que es sólida es un acto que rara vez se recibe con apertura. Casi siempre se recibe con hostilidad. Porque la grieta amenaza. No físicamente, sino psicológicamente. Cuando alguien señala que hay un problema real en algo en lo que las personas han invertido tiempo, energía, identidad y esperanza, no está dando solo una información técnica. Está perturbando la sensación de seguridad que esa estructura ofrecía. Y la perturbación de la seguridad activa defensas. La defensa más común no es investigar si la grieta existe. Es atacar a quien la señaló. Es mucho más fácil desacreditar al mensajero que enfrentar el mensaje. Ella había aprendido esa lección de la forma más dura. Y la respuesta que desarrolló fue el silencio estratégico. Siguió observando, siguió registrando, siguió acumulando un conocimiento que podría haber salvado años de malas cosechas y animales enfermos. Pero lo guardó para sí porque entendió que compartir tenía un costo que no estaba en posición de pagar sola. Y lo trágico es que ese silencio suyo, que era una respuesta racional a un entorno hostil, fue interpretado como otra señal de que había algo malo en ella. El aislamiento que era protección se convirtió en evidencia de culpa. La precaución que era sabiduría se volvió prueba de sospecha. El agricultor escuchó aquella frase y algo se movió dentro de él. Porque reconoció el patrón. No en la vida de ella, sino en la suya propia. Había momentos en que él también había visto grietas y se había quedado callado. Momentos en que sabía que algo estaba mal, pero el costo de decirlo era demasiado alto. Momentos en que la comodidad del grupo pesó más que la honestidad individual. Aquella frase no era solo sobre ella. Era sobre todos los que alguna vez tuvieron que elegir entre la verdad y la aceptación. Y esa elección, en algún momento, casi todo ser humano la ha enfrentado. Hay una sabiduría específica que solo proviene de quien ha pagado el precio de ser honesto en un entorno que no quería honestidad. Ella tenía ese tipo de sabiduría. No la sabiduría de los libros, no la sabiduría de los discursos, sino la sabiduría cicatrizada, la que queda después de que el dolor pasa y deja entendimiento en su lugar. Y esa frase era el resumen destilado de todo lo que había aprendido sobre cómo funciona el mundo cuando ves más de lo que las personas a tu alrededor están dispuestas a ver. Era una frase que protegía. Que explicaba. Que, de forma elegante y sin una gota aparente de amargura, describía años de experiencia en una sola línea. El agricultor permaneció en silencio un tiempo después de que ella terminó de hablar. No tenía una respuesta inmediata. Porque no hay respuesta inmediata para ese tipo de verdad. Solo hay reconocimiento. Y el reconocimiento, en ese caso, venía acompañado de una responsabilidad que ya no podía fingir que no existía. Tenía los cuadernos. Tenía la frase. Tenía la claridad de lo que debía hacerse. Lo que aún no tenía era la certeza de que el grupo estaría dispuesto a escuchar. Y esa incertidumbre sería puesta a prueba muy pronto, en una noche que toda la comunidad aún no sabía que sería decisiva. Mientras toda la comunidad tenía los ojos fijos en ella, había una figura que circulaba entre las conversaciones con una tranquilidad sospechosa. Un comerciante local. Alguien que vendía semillas, que suministraba insumos, que tenía acceso a prácticamente todas las familias de la región a través del comercio cotidiano. Participaba en las reuniones. Alimentaba los rumores con comentarios cuidadosamente colocados, nunca acusando directamente, pero siempre añadiendo una capa más de desconfianza sobre ella. Y mientras todos miraban hacia donde él señalaba, nadie miraba las manos que señalaban. Ese es el truco más antiguo que existe. Y funciona porque la atención humana es limitada. Cuando está enfocada en un lugar, no está en otro. Sus cuadernos tenían el nombre de él escrito entre líneas, aunque ella nunca lo hubiera mencionado directamente. Porque los registros sobre las semillas adulteradas apuntaban con claridad a un origen comercial.
Las semillas no se adulteran solas. Se compran, se almacenan, se venden. Y cada transacción tiene un responsable. Ella no había acusado a nadie explícitamente, quizá porque sabía que una acusación sin poder para hacerla valer es solo otro motivo para ser atacada. Pero había documentado los hechos con una precisión que hacía inevitables las conclusiones para cualquiera que leyera con atención. Y el agricultor había leído con atención. Existe un principio investigativo simple y poderoso que se resume en dos palabras latinas, cui bono. ¿Quién se beneficia? Cuando algo sale mal y no se sabe quién es el responsable, la pregunta más inteligente no es quién parece culpable. Es quién gana con eso. ¿Quién tiene interés en que las cosas sigan como están? ¿Quién se beneficia cuando los demás pierden? En el caso de aquel pueblo, la respuesta era incómoda y directa. El comerciante vendía semillas. Si las semillas fueran buenas y las cosechas prosperaran, los agricultores serían más independientes, comprarían menos, quizá incluso empezarían a guardar e intercambiar semillas entre ellos. Pero si las cosechas fracasaban, volverían a él. Siempre volverían a él. El fraude en las semillas no era descuido. Era estrategia. No necesariamente planeada con la frialdad de un villano de película, sino construida con el tiempo por la lógica perversa del interés propio que va cediendo poco a poco a la tentación de lucrar más de lo justo. Una semilla ligeramente adulterada aquí, un lote de calidad inferior allá, un margen de ganancia que crece mientras la tierra de los otros se marchita. Y para que nadie investigara, era necesario que la narrativa del problema siguiera apuntando hacia otro lugar. La historia de la mujer maldita era demasiado conveniente para él. Tan conveniente que sería ingenuo creer que no la alimentaba conscientemente. Eso tiene un nombre en el estudio de la manipulación social, cortina de humo. Es cuando se crea o amplifica una distracción lo suficientemente poderosa como para impedir que las personas miren lo que realmente importa. Los políticos lo usan todo el tiempo. Las corporaciones lo usan. Las personas en relaciones abusivas lo usan. La mecánica es siempre la misma, encuentra algo que genere una emoción fuerte, miedo, rabia, indignación, y dirige esa emoción hacia un objetivo que no amenace tus intereses reales. Mientras la emoción dure, la investigación no ocurre. Y mientras la investigación no ocurre, el problema real sigue dando beneficios. Lo más perturbador de esta dinámica es que quienes propagaban el rumor no eran necesariamente cómplices conscientes del comerciante. La mayoría actuaba de buena fe, movida por el miedo genuino y el dolor real de las cosechas perdidas. Eran víctimas dobles. Primero de las semillas defectuosas que destruían su trabajo. Después de la narrativa falsa que dirigía su rabia hacia el lugar equivocado y les impedía identificar quién realmente estaba lucrando con su sufrimiento. Y el comerciante lo sabía. Sabía que las personas con dolor buscan un culpable, y si el culpable ya está señalado, rara vez buscan otro. Hay algo profundamente revelador sobre el carácter de una persona cuando, ante una situación de sufrimiento colectivo que ella misma causó, no solo guarda silencio, sino que activamente dirige la culpa hacia otro. Porque la omisión ya sería grave. Pero participar en las reuniones, alimentar los rumores, contribuir a la presión para expulsar a alguien inocente mientras se es el verdadero responsable del problema, eso es otro nivel. Es la combinación de cobardía y cálculo frío que produce las injusticias más duraderas. Porque deja víctimas invisibles y culpables protegidos por una narrativa que todo el grupo ayudó a construir sin darse cuenta. Y ahora había un hombre que sabía. Un agricultor con cuadernos en las manos y una frase en la cabeza que no lo dejaba en paz. Tenía la información. Tenía la evidencia. Tenía todo lo que necesitaba para cambiar el rumbo de aquella comunidad. Pero también tenía la claridad de que presentar aquello públicamente no sería simple. Porque exponer al comerciante significaba exponer también el error colectivo.
significaba obligar a esas personas a enfrentarse a su propia vergüenza. Y la vergüenza colectiva, cuando se siente acorralada, a veces reacciona de formas imprevisibles antes de rendirse ante la verdad. Difundir el miedo es la herramienta más eficiente que existe para ocultar una mentira. No porque el miedo sea más poderoso que la verdad, sino porque es más rápido. La verdad necesita ser investigada, verificada, comprendida. El miedo no necesita nada de eso. Se instala antes de que se formule cualquier pregunta. Y una vez instalado, reorganiza todo a su alrededor. Reorganiza las conversaciones, las prioridades, las atenciones, los juicios. Quien entiende esto y lo usa de forma deliberada tiene en sus manos una de las formas más sofisticadas de control social que existen. Y el comerciante de aquel pueblo, consciente o no de toda la teoría detrás, dominaba ese arte en la práctica. La estrategia de la desviación funciona por capas. La primera capa es la creación o amplificación de una amenaza que parezca real e inmediata. No necesita ser inventada desde cero. Basta con tomar algo que ya existe, un miedo latente, una tensión presente, una diferencia ya notada, y darle un nombre, una forma, una dirección. En aquel pueblo, el miedo ya estaba allí. Las malas cosechas, los animales enfermos, la incertidumbre sobre el futuro. Todo lo que había que hacer era conectar ese miedo con un rostro. Y el rostro de aquella mujer, diferente, aislada, incomprendida, estaba disponible. La primera capa ya estaba lista incluso antes de ser construida conscientemente. La segunda capa es el mantenimiento. Porque el miedo no se sostiene solo durante mucho tiempo. Necesita ser alimentado. Necesita nuevos episodios, nuevos relatos, nuevas confirmaciones de que la amenaza sigue ahí. Por eso, en toda narrativa de persecución, siempre hay alguien que aparece con una historia nueva justo cuando el grupo empieza a distraerse. Un nuevo animal que enfermó. Una nueva señal que fue vista. Una nueva coincidencia que parece demasiado grande para ser casualidad. Esas historias no necesitan ser fabricadas. Basta con que sean seleccionadas y amplificadas, mientras que las historias contradictorias son ignoradas o minimizadas. La curaduría del miedo es tan poderosa como su creación. La tercera capa, y la más importante para quien tiene algo que ocultar, es el redireccionamiento de la capacidad investigativa del grupo. Porque los grupos humanos tienen energía limitada. Cuando esa energía está completamente enfocada en una dirección, no lo está en otra. Mientras las personas discuten la maldición, no discuten la calidad de las semillas. Mientras debaten la expulsión, no investigan la cadena de suministro. Mientras la juzgan a ella, no lo auditan a él. El redireccionamiento no necesita ser perfecto. Solo necesita ser suficiente para mantener la investigación real lejos de lo que debe protegerse. Y en aquel pueblo, había sido suficiente durante demasiado tiempo. Esa misma estrategia aparece en contextos mucho más familiares que un pueblo antiguo. Empresas que, ante un escándalo interno, filtran una historia sobre un empleado problemático para desviar la atención de la prensa. Políticos que, cuando sus cuentas empiezan a ser cuestionadas, encuentran un enemigo externo conveniente para movilizar la indignación popular. Relaciones en las que quien se equivoca provoca una pelea sobre cualquier otra cosa justo en el momento en que estaba a punto de ser responsabilizado. La escala cambia. La lógica es idéntica. Quien aprende a reconocer el patrón empieza a ver la cortina de humo antes de ser engullido por ella. Hay un detalle revelador sobre esta estrategia que pocos perciben, exige que quien la ejecuta conozca bien al grupo que está manipulando. Porque el miedo que funciona en una comunidad puede no funcionar en otra. El objetivo que moviliza emoción en un contexto puede pasar desapercibido en otro. Para difundir miedo con eficacia, es necesario conocer las inseguridades específicas, los valores específicos, los puntos de tensión específicos de ese grupo.
Y eso significa que quien utiliza esta estrategia con maestría no es un extraño. Es alguien de dentro. Alguien que conoce a las personas, que sabe que las mueve, que tiene acceso suficiente para ajustar la narrativa cuando sea necesario. El comerciante no era de fuera. Llevaba años siendo parte de aquella comunidad. Lo que hace esta realidad especialmente perturbadora es lo que implica sobre la confianza. Porque la confianza es lo que hace posible una comunidad. Sin ella no hay cooperación, no hay intercambio, no hay el tejido social que permite que las personas vivan juntas y dependan unas de otras. Y cuando alguien dentro del grupo utiliza precisamente esa confianza como herramienta de manipulación, el daño va más allá del problema inmediato. Corroe algo más profundo. Siembra una duda que tarda mucho tiempo en sanar. Y esa duda, cuando finalmente la verdad sale a la luz, es el legado más difícil de enfrentar. No la rabia. No la vergüenza. Sino la pregunta que queda, ¿en quién más me equivoqué al confiar? Y era exactamente esa pregunta la que aquella noche obligaría a toda la comunidad a enfrentar. Porque el agricultor había decidido actuar. Había decidido que el peso de saber era mayor que el costo de hablar. Y cuando alguien con credibilidad, con respeto ganado, con la reputación necesaria para ser escuchado, decide dejar de guardar silencio, la cortina de humo empieza a disiparse. No de forma limpia, no de forma indolora. Pero sí de forma irreversible. Y el comerciante, que se había movido con tanta seguridad durante tanto tiempo, estaba a punto de descubrir qué sucede cuando la luz alcanza aquello que fue construido para existir solo en la oscuridad. Hay una cualidad específica en el aire cuando una multitud decide que ha llegado la hora. Es difícil de describir con precisión, pero quien ya estuvo cerca de una situación así la reconoce. Es una tensión que vibra. Una energía colectiva que se fue acumulando durante días, durante semanas, a través de conversaciones, reuniones y relatos repetidos hasta que finalmente encontró una válvula de escape. Aquella noche, se encendieron las antorchas. Y las antorchas encendidas en grupo, en ese contexto, no eran solo una fuente de luz. Eran una declaración. Eran el símbolo de una decisión que el grupo había tomado y que ahora iba a ejecutar con toda la fuerza de quienes creen, o necesitan creer, que están haciendo lo correcto. Las voces estaban alteradas. No en el tono de quien discute, sino en el tono de quien ya decidió y se está convenciendo en voz alta de que su decisión es justa. Hay una diferencia sutil pero importante entre ambos. Quien discute aún está abierto. Quien grita después de haber decidido está cerrando una puerta por dentro, usando el volumen de su propia voz para ahogar la duda que todavía no ha muerto del todo. Y había duda en aquel grupo, aunque nadie la admitiera. Aparecía en las miradas que se desviaban. En los momentos de silencio entre los gritos. En la rapidez con la que algunos se sumaban al coro, como si necesitaran a la multitud para seguir creyendo en lo que decían. Ella estaba dentro de casa cuando los oyó. Probablemente no fue una sorpresa. Las personas que observan con atención suelen sentir lo que viene antes de que llegue. Había notado cómo la temperatura de la comunidad subía en los últimos días. Había percibido las miradas más cargadas, las distancias mayores, el silencio que precede a la tormenta. Y aún así no huyó. No pidió ayuda, no intentó negociar de antemano, no buscó aliados de último momento. Se quedó. Con sus cuadernos, con su rutina, con la dignidad silenciosa de quien sabe lo que sabe y no necesita validación externa para seguir sabiéndolo. La multitud llegó exigiendo que se marchara antes del amanecer. El plazo era tan simbólico como práctico. Antes del amanecer significa ahora. Significa urgencia. Significa que la decisión es tan correcta que no admite espera. Y la urgencia artificial es otra herramienta vieja del repertorio de la manipulación colectiva. Cuando se crea la sensación de que algo debe ocurrir inmediatamente, se elimina el tiempo necesario para la reflexión.
No hay espacio para preguntas cuando el reloj corre. No hay espacio para la duda cuando todo el grupo está en movimiento. La urgencia sustituye el pensamiento por la acción, y la acción cargada de emoción rara vez es la más justa. Había niños en aquella multitud. Y ese detalle no es menor. Porque los niños que crecen viendo a los adultos expulsar a alguien basándose en el miedo y el rumor aprenden algo sobre cómo funciona el mundo que tardará mucho tiempo, si es que alguna vez, en desaprenderse. Aprenden que la diferencia es peligrosa. Que el aislamiento es sospechoso. Que cuando el grupo decide, el individuo no tiene recurso. Y esas lecciones no se quedan en la conciencia. Se hunden, se vuelven instinto, se convierten en la forma en que tratarán al próximo que sea diferente cuando crezcan. El daño de aquella noche no era solo de ella. Era de toda una generación que estaba mirando. El agricultor estaba entre la multitud. Pero estaba distinto. Llevaba los cuadernos bajo el brazo y aquella frase de ella en la cabeza, sin dejarlo en paz. Observaba los rostros a su alrededor y veía lo que la mayoría no podía ver desde dentro, personas buenas haciendo algo terrible porque el grupo había decidido que era necesario. No eran monstruos. Eran vecinos. Eran padres de familia. Eran personas con las que compartía comidas, trabajo e historia. Y estaban a punto de cometer una grave injusticia con la convicción sincera de que estaban protegiendo algo valioso. Esa combinación, buena intención y decisión equivocada, es la más difícil de confrontar, porque no hay un villano claro al que señalar. Y entonces ella apareció en la puerta. Sin desesperación, sin lágrimas, sin el comportamiento de quien suplica por su propia vida. Había algo en su postura que cortó el aire por un instante. No arrogancia. No desafío agresivo. Sino la serenidad específica de quien tiene la conciencia limpia en un entorno donde casi todos, en alguna medida, intentan no mirar la suya. No necesitó gritar. Bastó con aparecer. Y cuando abrió la boca para hablar, lo que salió no fue defensa, no fue súplica, no fue la reacción que la multitud esperaba y quizá necesitaba para seguir creyendo en lo que estaba haciendo. Hizo una pregunta. Una sola pregunta. Serena, directa, cargada de una lógica tan simple que debería haberlo detenido todo. Y por un segundo, tal vez lo detuvo. Porque hubo un silencio. Uno de esos silencios que no son vacíos, sino densos. Llenos de personas que escucharon algo para lo que no tenían una respuesta inmediata. Y en ese silencio, el agricultor dio un paso al frente. Con los cuadernos en la mano. Y lo que vendría a continuación cambiaría aquella noche de una forma que nadie presente olvidaría. Existe una forma de coraje que no hace ruido. Que no alza la voz, no se golpea el pecho, no necesita público para existir. Es el coraje de quien está siendo injustamente tratado y aún así no pierde la dignidad. No porque sea demasiado débil para reaccionar, sino porque es lo bastante fuerte para elegir cómo reaccionar. Aquella noche, frente a una multitud con antorchas y voces alteradas exigiendo que se fuera, ella no suplicó. No cayó de rodillas. No intentó defenderse con la desesperación de quien necesita convencer a cualquier precio. Se quedó de pie. En silencio. Con una presencia que ocupaba más espacio que cualquier grito. Ese tipo de silencio es malinterpretado por la mayoría de las personas. Quien está acostumbrado a resolver conflictos con la fuerza del volumen tiende a interpretar el silencio como debilidad, como rendición, como falta de argumentos. Pero hay una enorme diferencia entre el silencio de quien no tiene nada que decir y el silencio de quien ha elegido cuidadosamente lo que vale la pena decir. Ella no estaba sin palabras. Estaba seleccionando las únicas que importaban. Porque había entendido algo que la multitud aún no había entendido, que ante ciertos públicos, cuanto más te defiendes, más pareces culpable. Y cuanto más pareces culpable, más se alimenta la narrativa.
Lo había aprendido por experiencia. Probablemente había intentado defenderse antes, en otros momentos, en situaciones menores que precedieron a aquella noche. Y había aprendido que una defensa emocional en un entorno que ya ha decidido no convence. Irrita. Porque la multitud no estaba allí para ser convencida. Estaba allí para ser confirmada. Y la confirmación no necesita argumentos contrarios, necesita resistencia para sentirse justificada. Así que ella le quitó a la multitud exactamente lo que esperaba. Retiró el combustible de la reacción emocional que habría hecho todo más fácil de ejecutar. Y eso desestabilizó, aunque fuera por un instante, el ritmo de aquella noche. Y entonces vino la pregunta. Una pregunta que lanzó al aire con la calma de quien no amenaza ni provoca, sino que cuestiona genuinamente. Si ella era una maldición, ¿por qué el miedo a verificar los hechos? 7 palabras que contenían una lógica imposible de refutar sin que quien intentara refutarla quedara expuesto. Porque la respuesta honesta era que no había interés en verificar los hechos. Que la decisión ya estaba tomada antes de considerar cualquier evidencia. Y decir eso en voz alta, frente a todos, habría exigido un nivel de conciencia colectiva para el que aquel grupo no estaba preparado en ese momento. Las preguntas bien formuladas tienen un poder que las afirmaciones no tienen. Una afirmación puede ser discutida, negada, atacada. Pero una pregunta genuina, honesta, que señala una contradicción real, crea un vacío que el oyente necesita llenar. Y cuando no hay forma de llenarlo con honestidad, el silencio que queda es más elocuente que cualquier respuesta. Ella lo sabía. Había pasado años observando cómo se comunican las personas, cómo se mueven los grupos, cómo funciona la lógica y cómo falla. Y utilizó todo eso en una sola frase en el momento más importante. El silencio que siguió a su pregunta no duró mucho. Las multitudes no toleran el silencio por mucho tiempo. Crea espacio para el pensamiento individual, y el pensamiento individual es el enemigo de una decisión colectiva ya tomada. Alguien en la multitud empezó a hablar de nuevo, intentando retomar el ritmo de la noche. Pero algo había cambiado sutilmente. Porque algunas personas escucharon la pregunta de verdad. No todas. Pero algunas. Y esas algunas permanecieron un segundo más calladas que las otras. Un segundo más vacilantes. Y fue en ese segundo de vacilación cuando el agricultor decidió dar un paso al frente con los cuadernos en las manos. Hay algo profundo en el hecho de que ella no pidió ser salvada. No esperaba que alguien apareciera a defenderla. Había hecho lo que estaba a su alcance con lo que tenía. Había creado los registros. Había dicho la verdad con la única herramienta disponible, una pregunta que no podía responderse honestamente sin incomodar. Y había dejado el resto en manos de algo que ya no estaba bajo su control. Eso no es pasividad. Es la sabiduría de saber dónde termina lo que uno puede hacer y dónde empieza lo que debe venir de los demás. Ella había jugado su parte. Ahora le tocaba a otro. Y ese otro estaba allí. Con pruebas en las manos y una decisión en el pecho que le había costado noches de duda. Pero que en ese momento parecía la única posible para alguien que había mirado la verdad a los ojos y ya no podía fingir que no la había visto. Lo que ocurriría en los siguientes minutos no sería limpio, no sería simple, no sería recibido con abrazos ni gratitud inmediata. Pero sería real. Y lo real, aquella noche, era el único tipo de cosa que aún podía cambiar algo. Hay un momento en ciertas historias en que la verdad deja de ser una posibilidad y se convierte en una presencia física en la sala. No metafóricamente. De forma concreta, palpable, imposible de ignorar. Aquella noche, ese momento llegó cuando el agricultor levantó los cuadernos y empezó a hablar. No con el tono de quien acusa, no con la teatralidad de quien busca drama, sino con la voz pausada de quien ha aprendido que cuanto más grave es lo que se tiene que decir, menos necesita adornos. Presentó los registros.
Página por página. Fecha por fecha. Observación por observación. Y cada hoja que mostraba era una capa más de realidad colocándose sobre la narrativa que aquella comunidad había construido. La multitud escuchó en un silencio creciente. No el silencio del acuerdo inmediato, sino el silencio de quien está procesando algo que contradice una creencia ya establecida. Ese procesamiento es lento. Es incómodo. Porque no se trata solo de añadir información nueva, sino de revisar la información antigua. Y revisar lo que se creía exige admitir que uno estaba equivocado. Exige desandar un camino construido con convicción. Exige mirar las propias decisiones de las últimas semanas y preguntarse qué habría sido diferente si la investigación hubiera precedido a la conclusión. Ese tipo de revisión no ocurre de forma rápida ni agradable. Él mostró las fallas técnicas. Explicó lo que los registros de ella revelaban sobre el suelo, sobre las plagas, sobre los patrones climáticos que afectaban la producción. Tradujo su conocimiento a un lenguaje que aquellas personas pudieran asimilar, porque sabía que el mensaje debe llegar en el formato que el receptor puede recibir. Y entonces llegó a la parte de las semillas. A los registros sobre las tasas de germinación inconsistentes. A las anotaciones sobre lotes con calidad por debajo de lo esperado. Al rastro documental que apuntaba, sin margen razonable de duda, hacia un origen comercial del problema que había destruido cosechas y enfermado animales durante tanto tiempo. Fue en ese momento cuando alguien en la multitud miró al comerciante. Y luego otro. Y después algunos más. No porque el agricultor hubiera pronunciado su nombre en voz alta todavía, sino porque cuando la lógica de una exposición está bien construida, el público llega a la conclusión junto con quien expone, a veces incluso antes. Y la conclusión era inevitable. Había una sola persona en aquel pueblo que vendía semillas. Una sola persona que tenía acceso a los lotes que habían sido distribuidos. Una sola persona cuyo interés financiero se mantenía intacto mientras las cosechas de los demás fracasaban. Y esa persona estaba allí, en la multitud, con una expresión que había cambiado de una forma imposible de ignorar para quien estuviera atento. El comerciante perdió el color del rostro. Esa es la descripción más honesta de lo que ocurre cuando alguien que construyó una protección cuidadosa a lo largo del tiempo ve esa protección deshacerse en público, en tiempo real, sin nada que pueda hacer para detenerlo. No es solo vergüenza. Es el colapso de una narrativa que había funcionado el tiempo suficiente como para parecer permanente. Es descubrir que la cortina de humo que protegía tenía una fecha de vencimiento que se estaba cumpliendo en ese preciso instante. Y el cuerpo reacciona antes de que la mente encuentre una estrategia. El color que se va del rostro no miente. Nunca ha mentido. Hay algo importante en cómo funciona la exposición de un fraude en contextos comunitarios que va más allá de la simple revelación de los hechos. Cuando el fraude ocurre dentro de un grupo que se conoce, que comparte historia, que tiene vínculos construidos durante años, la exposición no trata solo del fraudador. Trata también de todos los que estaban alrededor sin darse cuenta. Trata de la vulnerabilidad colectiva que permitió que aquello sucediera. Y eso genera una reacción emocional compleja que mezcla alivio, rabia, vergüenza y la incómoda pregunta de cómo fue posible no ver antes lo que ahora parece tan evidente. Las personas alrededor del comerciante se apartaron sutilmente. No de forma dramática ni coordinada, sino con ese movimiento instintivo de quien quiere crear distancia entre sí y algo que de repente se ha vuelto peligroso. Es el comportamiento del grupo ante la exposición del elemento que había corrompido al conjunto. Y él estaba en el centro de ese movimiento, mientras los cuadernos pasaban de mano en mano, mientras las anotaciones de ella circulaban entre las mismas personas que horas antes querían expulsarla, siendo leídas ahora con una atención que lo habría cambiado todo si hubiera llegado antes. Y ella observaba todo desde la puerta de su casa. Sin triunfo en el rostro.
sin el placer de quien ve que se hace justicia después de tanto tiempo esperando. Había algo más complejo que la victoria en su expresión. Había el cansancio de quien llevó la verdad sola durante demasiado tiempo. Y también algo parecido a la compasión, porque entendía que aquellas personas no eran esencialmente malas, sino esencialmente humanas. Y los humanos se equivocan de maneras que primero les cuestan mucho a otros antes de costarles a sí mismos. Lo que vendría ahora no sería el final de la historia. Sería, quizá, el comienzo de algo distinto. Si aquella comunidad tenía el coraje de permitirlo. Nadie pidió disculpas. No en ese momento, no esa noche. Y eso debe decirse sin juicio, porque es importante entender por qué. No era maldad. No era falta de conciencia de lo que había ocurrido. Era el peso específico de una vergüenza que aún no había encontrado forma de expresarse. Porque pedir perdón exige nombrar el error. Y nombrar el error exige primero que el error sea completamente procesado. Y procesar lleva tiempo. La verdad había llegado demasiado rápido, con demasiado impacto, dejando poco espacio para que cada persona presente organizara internamente lo que estaba sintiendo antes de tener que posicionarse externamente. La vergüenza colectiva es un fenómeno particular. Es diferente de la vergüenza individual porque no tiene un único dueño. Está distribuida entre muchas personas, cada una cargando una parte proporcional a su participación. Y cuando la vergüenza se comparte así, ocurre algo curioso, cada persona espera que otra dé el primer paso. Que alguien más valiente, más elocuente, más directamente implicado se manifieste primero. Y mientras todos esperan, el silencio crece. No es el silencio de quien no siente. Es el silencio de quien siente demasiado y aún no sabe cómo transformar eso en palabras que estén a la altura de lo que ocurrió. Había rostros distintos en aquella multitud en ese momento. Había quienes miraban al suelo, incapaces de sostener cualquier otra mirada. Había quienes miraban al comerciante con una rabia que era, en parte, rabia hacia sí mismos por haber creído, por haber repetido los rumores, por haber añadido su propia voz al coro que intentó expulsar a una mujer inocente. Había quienes la miraban a ella con una expresión que mezclaba alivio y culpa en una combinación que no tiene un nombre exacto, pero que cualquier ser humano reconoce cuando la siente. Y había quienes simplemente miraban al frente sin enfocar nada, procesando en silencio el colapso de una narrativa que había sido una certeza absoluta hasta hacía pocos minutos. El arrepentimiento genuino no hace ruido inmediato. Esa es una verdad que contradice lo que enseñan las películas y las historias. En el cine, el momento de la revelación va seguido de lágrimas, abrazos y disculpas elocuentes que lo resuelven todo en una escena emotiva. En la vida real, el arrepentimiento llega despacio. Primero como incomodidad física, una presión en el pecho, una dificultad para respirar con normalidad. Luego como un pensamiento persistente, ese bucle mental de ¿y si hubiera actuado diferente? Y solo mucho después, cuando el procesamiento avanza lo suficiente, encuentra palabras. Aquella noche, todos estaban aún en la fase de la incomodidad física. Había un costo específico que el silencio de ese momento cobraba a cada persona presente de manera distinta. Para quienes habían liderado los rumores, el costo era de identidad. Habían construido una posición de autoridad moral dentro del grupo basada en una narrativa falsa, y ahora esa autoridad estaba comprometida. Para quienes habían permanecido callados pese a sus dudas, el costo era de complicidad. El silencio que pareció seguro en su momento ahora estaba cargado de responsabilidad. Y para quienes habían creído genuinamente en todo, el costo era de confianza. Confianza en su propia capacidad de juzgar, de distinguir verdad de mentira, de protegerse de la manipulación. Y ella veía todo eso. Veía el peso descendiendo sobre los hombros de cada persona presente de forma proporcional a lo que cada una había hecho. No con satisfacción,
sino con la mirada de quien observa desde hace mucho tiempo y entiende lo que está viendo. Había documentado el comportamiento del viento, de las plagas, del suelo. Pero aquella noche estaba observando algo aún más complejo, el comportamiento humano frente a su propia falla. Y ese comportamiento, en su mayoría, no era feo. Era simplemente humano. Pesado, torpe, sin saber por dónde empezar. Pero humano. El comerciante fue apartado del centro de la multitud por algunos de los hombres mayores del grupo. No hubo gritos, no hubo violencia física, no hubo la misma energía que horas antes se había dirigido contra ella. Había una frialdad nueva, la que surge cuando la rabia ya pasó por el estadio del calor y entró en el de la decisión. Sería responsabilizado. De qué manera exactamente aún no estaba claro, pero la comunidad había atravesado una transformación esa noche que hacía imposible el regreso al estado anterior. Hay cosas que, una vez vistas, no pueden dejar de verse. Y lo que se había revelado allí no sería olvidado pronto. El silencio de aquella noche no era un final. Era un intervalo. El espacio entre lo que había sido y lo que aún estaba por decidirse. Entre la vergüenza que había llegado y el movimiento que tendría que seguirla. Y ella sabía, mejor que nadie allí, que lo que viniera después dependía de una decisión que solo ella podía tomar. Una decisión que nadie esperaría que tomara después de todo lo que había vivido. Y sería precisamente esa elección inesperada la que, más que cualquier revelación, definiría lo que aquella historia significaría para todos los que la habían vivido. Ella podría haberse ido. Nadie habría podido culparla si se hubiera marchado. Nadie habría tenido derecho a decir nada si simplemente hubiera tomado sus cuadernos, dado la espalda a aquella comunidad y no hubiera mirado atrás. Había sido llamada maldita. Había sido amenazada con la expulsión. Había cargado sola, durante años, un conocimiento que podría haber salvado cosechas, animales, tiempo y sufrimiento, mientras era tratada como el problema. Irse habría sido comprensible. Habría sido humano. En muchos aspectos, habría sido la respuesta más saludable que cualquier consejero razonable podría sugerir. Pero no se fue. Y la razón por la que no se fue dice todo sobre quién era. Se quedó. No para demostrar nada. Ese detalle es fundamental porque cambia por completo el significado de su decisión. Quedarse para probar algo seguiría siendo una forma de permitir que los demás definieran sus motivaciones. Sería una victoria que dependería del reconocimiento ajeno para tener valor. Ella se quedó por una razón más simple y, al mismo tiempo, más poderosa. Se quedó porque había un conocimiento que aquella tierra necesitaba y que ella poseía. Y desperdiciar ese conocimiento por un agravio legítimo sería, en última instancia, una pérdida que iba más allá de ella misma. Había algo más grande que la injusticia sufrida impulsando esa decisión. Había propósito. El propósito es una de las fuerzas más mal comprendidas que existen. Las personas tienden a confundirlo con pasión, con talento, con vocación. Pero el propósito es diferente de todo eso. El propósito es lo que permanece cuando la pasión se enfría, cuando el talento no es reconocido, cuando la vocación es ignorada. Es lo que hace que una persona continúe haciendo lo que hace incluso cuando todo el entorno dice que no vale la pena. Ella había pasado años registrando, observando, aprendiendo sobre aquella tierra sin ninguna garantía de que alguien algún día usaría ese conocimiento. No porque esperara recompensa, sino porque había algo dentro de ella que simplemente no podía dejar de hacerlo. En los días que siguieron a aquella noche, comenzó a compartir lo que sabía. No de forma grandilocuente, no con discursos ni ceremonias elaboradas de reconciliación. De manera práctica. Se sentó con un agricultor y le mostró lo que había registrado sobre el suelo de su propiedad. Explicó los patrones de plagas que había identificado y cómo anticipar los periodos de mayor riesgo.
Indicó qué áreas tenían problemas de drenaje y cómo corregirlos sin grandes inversiones. Era el tipo de conocimiento que transforma trabajo en resultado, y que aquellas personas habían dejado de aprovechar durante años por culpa de una narrativa que nunca debió existir. La Tierra comenzó a responder. No de manera mágica, no de la noche a la mañana, sino con la consistencia de quien hace las cosas correctas por las razones correctas. Las cosechas mejoraron gradualmente. Los animales, tratados según sus observaciones sobre enfermedades recurrentes, comenzaron a enfermar menos. El suelo, manejado con las técnicas que ella había estudiado, empezó a producir de forma más estable. Y cada resultado positivo era, al mismo tiempo, prueba del valor de su conocimiento y un recordatorio silencioso del costo de haberlo ignorado durante tanto tiempo. Había algo transformador ocurriendo en aquella comunidad que iba más allá de las cosechas mejoradas. Era una revisión colectiva de cómo había funcionado el grupo. De qué tipo de voces había valorado y cuáles había silenciado. De cómo había respondido al miedo y cuánto había costado ese miedo. No había un manual para ese proceso. No había un facilitador externo guiando una jornada de sanación organizada. Había personas viviendo las consecuencias de sus propias decisiones y aprendiendo, de la manera más concreta posible, que el juicio sin investigación tiene un precio que todos pagan, no solo quien fue juzgado. Y ella, en el centro de todo aquello, seguía siendo quien era. No se había transformado en una figura heroica que perdona con gestos teatrales y discursos inspiradores. Seguía siendo la mujer que observaba, que registraba, que entendía la tierra con una profundidad nacida de años de atención dedicada. La diferencia era que ahora había personas dispuestas a escuchar. Y escuchar, había aprendido de la forma más dura, es el requisito previo para que cualquier conocimiento valga la pena ser transmitido. Sin oyentes dispuestos, el mejor conocimiento del mundo queda guardado en cuadernos que nadie pide ver. Lo que llamaron maldición se convirtió en prosperidad. No por milagro, no por un giro dramático del destino, sino por el camino más simple y al mismo tiempo más difícil, el trabajo de quien sabe lo que hace. Aplicado en un entorno que finalmente dejó de luchar contra aquello que podía ayudarlo. Y había una ironía profunda en todo eso que nadie necesitaba nombrar en voz alta para sentirla. La maldición nunca había existido. La prosperidad, en cambio, había estado disponible todo el tiempo. Guardada en cuadernos. Esperando una noche en que la verdad fuera más fuerte que el miedo. Después de todo eso, una pregunta queda en el aire. No sobre ella. Sobre cada uno que estaba en aquella multitud. Sobre cada persona que escuchó el rumor, lo repitió sin verificar, guardó silencio cuando debería haber hablado o simplemente dejó que el grupo decidiera por ella. Porque la gran cuestión de esa historia nunca fue si ella era culpable. La gran cuestión era qué estaban dispuestas a hacer esas personas con el miedo que sentían. Y la respuesta que dieron, al menos en un primer momento, fue la más fácil. La más humana. Y la más costosa. Ahora viene la parte que realmente importa. Porque esta historia no terminó en aquel pueblo. Sigue ocurriendo todos los días, en formas distintas, en escalas diferentes, con rostros distintos. Ocurre cuando alguien es juzgado antes de ser escuchado. Cuando una etiqueta se pega más rápido de lo que cualquier investigación podría realizarse. Cuando el miedo de un grupo encuentra un rostro conveniente y decide que ese rostro es el problema. Y también ocurre en sentido inverso, cuando alguien que tiene conocimiento, que ve las grietas, que podría ayudar, elige el silencio porque aprendió que señalar el problema tiene un precio alto. Entonces la pregunta que queda es esta: ¿en qué lado de esta historia has estado tú? ¿Has sido parte de la multitud que juzgó antes de investigar? ¿Has sido el silencio que no quiso pagar el precio de discrepar? ¿Has sido el comerciante que dejó que la culpa cayera en otro para proteger su propio interés? ¿O has sido ella,
cargando un conocimiento que nadie pidió ver, esperando a alguien con el valor suficiente para abrir un cuaderno antes de firmar una sentencia? Sé honesto. Porque la honestidad con uno mismo es el único punto de partida que conduce a un lugar distinto del que ya se conoce. El conocimiento no sirve de nada si se queda guardado. Ella lo sabía. Y aún después de todo, eligió compartir. Eligió enseñar. Eligió usar lo que sabía para construir algo en lugar de permitir que el resentimiento destruyera la posibilidad de algo mejor. Esa es la parte más difícil de cualquier historia real. No la revelación dramática. No el momento en que la verdad aparece. Sino el día siguiente. Y el siguiente. Y todos los días en que hay que decidir de nuevo qué hacer con lo que se sabe, con lo que se vivió, con lo que todavía puede construirse a pesar de todo. Si esta historia te conmovió de alguna forma, si te hizo pensar en alguien que fue juzgado antes de ser escuchado, déjalo en los comentarios. ¿Has vivido algo parecido? ¿Has sido juzgado sin oportunidad de defenderte? ¿O has formado parte de una multitud que después descubrió que estaba equivocada? Cuéntalo aquí abajo. Porque estas historias necesitan ser contadas. Y cada comentario que dejas ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan escuchar exactamente esto. Y si quieres seguir aprendiendo con historias que desafían lo obvio, que muestran que las apariencias casi nunca son toda la verdad, que revelan los patrones invisibles que mueven a las personas y a las comunidades. Entonces suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Porque la próxima historia ya te está esperando. Y comienza exactamente donde esta termina, con alguien a quien nadie tomaba en serio. Solo que esta vez, lo que llamaron debilidad era, en realidad, lo más poderoso de toda la historia. Haz clic en suscribirte. Activa la campanita. Y no te pierdas lo que viene después.